en Cuba las jornadas del Festival Cervantino de Guanajuato, México, a celebrarse en el mes de octubre. Recuerdan a la profesora, ensayista y crítico de arte cubana Adelaida de Juan en el aniversario 90 de su nacimiento. Y destacan favorable acogida de las nuevas resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial para la remuneración de autores. Saludos desde La Habana, es martes 27 de julio de 2021 y abrimos la emisión del día del noticiero cultural de la televisión cubana. Del 13 al 31 de octubre venidero se desarrollará la edición 49 del prestigioso Festival Internacional Cervantino que cada año convoca a México y que en este 2021 estará dedicado a Cuba como país invitado de honor y al estado de Coahuila como el pasado año. Y debido a la pandemia de la COVID-19 en esta ocasión la mayor parte de su programa de actividades tendrá como escenario la ciudad mexicana de Guanajuato, volverá a transmitirse de manera virtual. Desde 1972, la ciudad mexicana de Guanajuato es sede del Festival Cervantino, un encuentro cultural que nació de las representaciones en las plazas de la obra del célebre escritor español Miguel de Cervantes. Posteriormente se añadieron otras representaciones artísticas y tradicionales que reforzaron su dimensión internacional hasta convertirlo en uno de los 4 mayores festivales de su tipo en el mundo. Cuba será el país invitado de honor a este encuentro que se desarrollará entre el 13 y el 31 de octubre próximos. La cita de 2020, marcada por la difícil situación epidemiológica en el mundo, tuvo como escenario las plataformas digitales y ofreció una amplia mirada a nuestra cultura. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura, la colaboración del Gobierno del Estado de Guanajuato, la Presidencia Municipal y la Universidad, el Cervantino prevé diversas acciones presenciales, con 110 funciones, de ellas 81 en los recintos culturales del Estado y 29 en las plataformas digitales, para llegar a un público diverso y amplio. El espectáculo inaugural contará con la participación de la Orquesta Bambán y la Filarmónica del Desierto de Coahuila de Zaragoza, estado que también comparte el homenaje. Todos bajo la dirección del Premio Nacional de Música cubano Joaquín Betancourt. También formarán parte de la Delegación Cultural de Cuba la Camerata Romeo, José María Vitier con Bárbara Llanes, el Secteto Santiaguero, La Reina y la Real, Alain Pérez, los repentistas Ectico y Aramis, Eduardo Sosa, Ray Fernández y la Steel Band del Cobre, así como importantes artistas de otras manifestaciones. A pesar del difícil escenario pandémico que afecta el mundo desde el arte y con una variada representación de músicos en el Festival Internacional Cervantino, se fortalecen los tradicionales lazos de amistad entre los pueblos de Cuba y México, donde la cultura es un pilar indisoluble. Desde Guanajuato, una indiscutible ciudad cultural, se propicia una mirada abarcadora al quehacer de la cultura cubana. Propuestas de fotografía, pintura, escultura gráfica, arte popular, arte prehispánico, instalación, videoarte y arte digital, realizadas en alianza con instituciones públicas de Coahuila, Cuba y Guanajuato, estarán disponibles en los museos. El festival transmitirá el 70% de sus contenidos a través de la televisión y radios públicas, además de una serie de productos culturales para el disfrute desde las redes sociales del festival, la Secretaría de Cultura Federal y entidades asociadas. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y durante las conmemoraciones en Santiago de Cuba por el aniversario 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se festejó también a esa villa fundacional que recibe sus 506 años con la noticia de que la UNESCO reconoce los aportes de la urbe en el panorama musical cubano y universal. Santiago de Cuba ha sido elegida para la convocatoria del 2021 de la Red de Ciudades Creativas. El mensaje enviado desde el Secretariado de la UNESCO es noticia que emociona a una urbe que celebra sus 506 años bajo las presiones de una pandemia mundial. La misiva dada a conocer en la gala político-cultural en homenaje también al 68 aniversario de la gesta del Moncada, desea éxitos a la ciudad preseleccionada y adelanta que a inicios de noviembre se compartirán los resultados finales de un galardón con el cual se distinguirían los aportes de esta tierra en la música. El anuncio da aliento a un pueblo que con restricciones y medidas no pasa por alto esos días de julio, que son una marca permanente de identidad y rebeldía.
La infatigable Santiago, como la llamó José Martí, mantiene bien en alto los atributos que la configuran como rebelde y hospitalaria, y como la ciudad heroica de la nación, condición que va más allá del oficial nombramiento de un título para hacerse tangible en sus calles, en sus fábricas, en sus escuelas, en sus instituciones de salud y de la cultura. Así ha quedado demostrado una vez más en medio de los días difíciles que vivimos. Al espectáculo artístico asisten las máximas autoridades del partido, el gobierno y la cultura de la otrora villa, que celebra además su excepcional condición de referente musical de Iberoamérica, otorgado horas antes por el Instituto Latino de la Música. Estampas, alegorías, escenas costumbristas reverenciaron un Santiago hoy con nuevos desafíos, vivencias y proezas que, como aquel julio de 1953, tendrán su constancia en la música para recordarnos cómo nuestro pueblo resistió en tiempos de COVID a una batalla por la vida. Dairon Chan Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación y lo hacemos por el portal La Ventana de Casa de las Américas, que recuerda este 27 de julio a la profesora, investigadora y crítico de arte Adelaida de Juan en el aniversario 90 de su nacimiento, con un grupo de publicaciones que tratan facetas de su imprescindible labor profesional. Casa de las Américas propone al lector las portadas de libros y varios artículos de revistas como homenaje a esta intelectual cubana que fue muy cercana a esa institución. Sus exposiciones, los artistas aquí presentes son en muchos casos materia de lúcido análisis o privilegiado testimonio, dice una de las publicaciones de La Ventana, y luego agrega: estas imágenes sirven para invitar a recorrer la importante obra de la profesora y crítica, imprescindible para comprender nuestro destino como nación y esos vínculos fundamentales que a través del arte nos conectan con nuestra América. Por su parte, el sitio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba informa que este 26 de julio el Parque de la Libertad en Matanzas fue declarado Plaza Cultural, según difundió en la red social Facebook Atenas UNIAC, perfil del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en ese territorio. Durante la iniciativa se reafirmó la creencia en el sueño colectivo como posibilidad de una obra mayor y en consecuencia fue reconocida de la Dirección Provincial de Cultura y el acompañamiento decisivo de todas sus instituciones por el respaldo y la voluntad ofrecida al objetivo logrado. Y cerramos en Radio Habana, Cuba, para conocer que al clarinete se dedican por estos días varias entregas desde el canal de YouTube del Liceo Mozartiano de La Habana, con propuestas que reúnen a jóvenes instrumentistas junto a reconocidos maestros de la escena cubana. Como parte de la fiesta de los clarinetes, se desarrollan estas jornadas desde plataformas digitales y el programa de este jueves 29 traerá la obra de Wolfgang Amadeus Mozart, ejecutado por jóvenes músicos. Y con una de estas producciones que se puede disfrutar si usted accede al canal de YouTube del Liceo Mozartiano de La Habana, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso seguimos acercándonos al grupo de resoluciones firmadas por el ministro de Cultura y el presidente del ICRT, en las que se norman las modificaciones al pago a los autores por sus obras. Esto será en breve. La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su número 80 del 20 de julio de 2021, dio a conocer un grupo de resoluciones firmadas por el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, en las que se norman modificaciones de modalidades y rangos de pago con arreglo a las cuales se remunerará a los autores por sus obras. La colega Claudia Lugo nos presenta la segunda parte de un reportaje que publicamos al respecto en la emisión de este lunes. Cada una de las resoluciones aprobadas el 20 de julio del año 2021
normas publicadas en el número 80 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba fueron trabajadas de conjunto con escritores, artistas, representantes de las manifestaciones y miembros del UNIAC, UPEC y la AHS. Cuando empezó el reordenamiento, los guionistas, tanto de la radio como de la televisión, no entraron dentro de este reordenamiento porque eran salarial, de tipo salarial. Entonces ellos se quedaron por fuera, amparados en una resolución, el pago de ellos, la resolución 51, que correspondía a la forma anterior en que tenían de cobrar la gente, y por lo tanto ellos se quedaron desfasados. Empezó inmediatamente un movimiento de los guionistas y de nosotros de la UNIAC apoyando que trataran de gestionar cuanto antes la equiparación, digamos, ver cómo se podía modificar la 51 para que ellos pudieran tener el pago acorde con el nuevo reordenamiento. En el caso de la resolución del ICRT, que tiene que ver con el guión, han sido incontables encuentros. Todavía en estos momentos hay algunas sugerencias de reconocidos guionistas de cómo debe ser su aplicación y de cómo hacer su explicación. Nosotros desde la UNIAC hemos facilitado un grupo de videoconferencias con realizadores de todo el país. Hemos organizado un grupo de talleres de trabajo que le ha permitido a la institución conocer las opiniones de los protagonistas, de los sujetos que son objeto de estas nuevas tarifas, la aplicación de estas nuevas tarifas. El Instituto Cubano de Radio y Televisión aprobó la resolución 60 que implementa el tarifario. Lo más importante de todo esto está en que el pago va a ser con un mínimo y un máximo, acuerdo entre las partes, entre el guionista y el utilizador. O sea, tienen una escala más o menos dentro de las cuales se rige un mínimo y un máximo, y entonces tienen que llegar a un acuerdo para la cifra final del contrato que se tiene que hacer. Un proceso de análisis de varios meses que ya tiene resultados. El guión es la columna vertebral de cualquier obra audiovisual y de cualquier obra radial. O sea, todo se rige a partir del guión. Cómo ellos van a estar por fuera del pago de esta nueva forma de pago que existe, ¿entiendes? Entonces, por eso es que estamos muy contentos aquí en la UNIAC, muy felices, porque realmente nuestro sector al fin está más o menos en un rango de igual a igual. Lo más importante es que comience de manera inmediata su aplicación como norman las propias resoluciones, y es importante que en todo el país el escritor, el artista, el guionista, el periodista, que tenga una sugerencia, pues se comunique con las organizaciones de creadores, que ese canal de comunicación que hemos establecido con el Ministerio de Cultura, que hemos establecido con el ICRT, que ha establecido nuestra propia comisión de Cultura y Medios, que ha trabajado mucho temas que tienen que ver con el pago de los artistas, con los propios sindicatos, se mantengan en el diálogo, que ayuden a una implementación satisfactoria. La ley está ahí, pero para que la aplicación sea correcta hay que conocerla. Y yo creo que esa es una labor en la cual puede ayudar mucho los equipos, los colectivos de trabajo, los órganos de gobierno, de la UNIAC, de la Asociación Hermanos Ahí y de la UP. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y el presidente de la UNIAC, Luis Morlote, lamentó en su cuenta de Twitter el fallecimiento de Giovanni Abril Figueroa, actor, titiritero y director del Guiñol Polichinela. En su nota de condolencia, Morlote expresó dolor profundo ante la pérdida de un hermano, de un querido artista que desde Ciego de Ávila defendió el teatro de títeres y la cultura toda. Llegué a los familiares y amigos de Giovanni Abril mis condolencias y la de los escritores y artistas de su UNIAC. En esta emisión y a modo de homenaje, les recordamos. Hoy las artes escénicas cubanas amanecieron con menos luz del sol. Los teatristas cubanos están de luto por la partida de un maestro de las tablas, un padre insustituible, un dramaturgo excepcional, un amigo irreemplazable. Giovanni Abril Figueroa dejó su nombre entre las glorias de la cultura de nuestra nación, y para quienes los conocimos, estuvimos cerca de sus creaciones y sueños, compartimos un café, una risa con la que contagiaba, y hasta sus pesares nos costará no mirar hacia una escena con pesar y dolor. Su constancia creativa lo llevó a fundar en el año 1999 el proyecto La Nada y demostrar su valía como vicepresidente de la Asociación Hermanos Ahí, entidad de la que fuera fundador en la provincia de Ciego de Ávila.
En el 2003, su talento y vocación por el magisterio teatral lo colocó como director de la compañía Guiñol Polichinela y a partir de ahí alimentó su alma del teatro para niños e hizo trascender el arte titiritero no solo por los aplausos y premios en festivales nacionales como los premios Caricato, el Festival Máscaras de Caoba de Santiago de Cuba o el Festival Internacional de Teatro de Camagüey, sino también porque gestó una de las plazas más importantes del títere en Cuba, el Festival Internacional Títeres al Centro. Hoy lloran las tablas de la Sala Teatro Abdala, su casa por siempre, el sitio al que pertenecía, el lugar desde el que formó a muchas generaciones de niños y jóvenes y les enseñó el significado de familia desde su posición de maestro, de padre, de amigo y confidente. La tristeza acompaña a cada alumno suyo, a cada artista de la cultura vileña, a todo el pueblo que tantas veces aplaudió su obra. En las redes sociales se han viralizado los mensajes de dolor de amigos de todo el mundo por tu muerte y en cada uno se expresa el deseo de que descanse en paz. Pero yo sé como amigo y reportero que aún querías hacer más por el teatro cubano, los niños y los títeres. Hoy las artes escénicas despiden al maestro Abril con un aplauso inmenso mientras el sol tiene menos luz. Los artistas cubanos te desean paz por siempre, maestro. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la importancia del conocimiento y la enseñanza de la historia en nuestro país. A propósito de las conmemoraciones por el aniversario 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la importancia del conocimiento y la enseñanza de la historia patria. Mi colega Daniel González Cabello nos presenta la segunda parte del trabajo que compartimos en la emisión de este lunes. Nuestra historia ha de ser conocida y estudiada a profundidad, aseguran especialistas y profesores de las ciencias históricas en nuestro país. Mucho se hace y queda por hacer. Es un reto constante en el que se trabaja día a día. La historia es una disciplina que tiene un objeto social determinado, bien definido, pero nosotros tenemos que estar conscientes que la historia contribuye a la formación ciudadana, a los valores, a los valores sociales compartidos, a crear en los niños sentimientos, convicciones, el amor a la patria, la defensa de nuestra cultura nacional, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones. Alianzas de conjuntos de la Unión de Historiadores de Cuba con otras instituciones buscan crear estrategias para promover la enseñanza de la historia y hacer de esta una ciencia imprescindible de todos. Hoy nosotros tenemos que hacer que nuestras clases sean más creativas. ¿Por qué no consultar otras fuentes del conocimiento? ¿Por qué no hacer este recorrido que lo tenemos al alcance por nuestra localidad? ¿Por qué no visitar los museos? Pero no de una manera fría. Para esto también nos vamos a preparar, vamos a buscar una guía de observación, vamos a motivarlos para que sientan la necesidad de encontrar, de redescubrir el mundo, que no se complazcan con lo que yo le digo, con lo que está en el texto. Creo que eso es importante. En una clase de historia, en estos momentos, desde mi punto de vista, no deben faltar los medios audiovisuales, porque los medios audiovisuales te apoyan esa clase de historia que el profesor está dando en un aula, que a veces para que no quede plana, que para que no quede fría. Entonces ese medio audiovisual te ayuda y te lleva al estudiante a la realidad de lo que sucedió en ese momento. El espacio digital es también un escenario al que se debe llegar, posicionar contenidos, educar, una plataforma en la que la historia de Cuba ha de ser contada por los propios cubanos. Yo creo que el principal reto hoy por hoy de los historiadores está vinculado al terreno de la comunicación, a ser capaces de contar la historia desde los códigos comunicativos que hoy conectan con la mayor cantidad de público.
Yo creo que los historiadores estamos todavía demasiado atados a un concepto, a una manera de contar la historia que no responde a la singularidad del presente, que no responde a la manera en la que la gente consume hoy los contenidos que circulan por diversos medios, por diversas vías. Los historiadores estamos todavía demasiado amarrados a fórmulas que diría yo que son casi decimonónicas y no hemos sabido actualizarnos y encontrar caminos para, sobre todo para el terreno de la divulgación. Yo creo que siempre habrá espacio para el libro de historia clásico, pero el libro de historia clásico no cumple hoy por hoy todas las funciones que se necesita de cara a masificar el conocimiento de la historia. Este conocimiento no lo podemos olvidar, no se puede olvidar, no puede quedar en el pasado, pero nadie lo debe cambiar tampoco, porque cuando se cambia la historia, ya cambia la identidad nacional. Cambia el significado. Y la historia siempre debe darse o debe verse desde el punto con la verdad. O sea, es la verdad de un hecho que ocurrió. No se debe tergiversar porque ya deja de ser nuestra, deja de ser propia. Internet es un campo de batalla donde además convergen fuerzas distintas. Tú te puedes encontrar materiales en Internet que pueden ser contrarios a nuestras ideas, pero que están hechos con un rigor histórico, historiográfico absoluto. Lamentablemente también Internet es el espacio para niveles de intrusismo profesional inmenso, donde cualquiera, un youtuber cualquiera puede venir a contarte una historia de quién sabe qué cosa y mete todas las mentiras, introduce todas las mentiras de la vida, a veces por desconocimiento y en muchas oportunidades también por un ejercicio intencional, por un acto intencional. Yo creo que todavía no nos hemos lanzado a dar con toda la contundencia que requiere esa batalla, que yo creo que sobre todo es una batalla que se gana no desde la riposta necesaria a cada cosa que aparece. Yo creo que es una batalla que se puede dar y se puede vencer desde la colocación de contenido. Claro, me puedo encontrar un material que tiene tal difusión que yo decido irle arriba, pero la clave está en que yo coloque mis contenidos que sean fieles a la verdad histórica, contenidos que nazcan de una investigación profunda, contenidos que nazcan del rigor en su realización y al mismo tiempo contenidos que tengan la capacidad de conectar en lo comunicativo con la gente. La batalla está ahí y te digo, junto con la posibilidad de lanzarse a deconstruir materiales específicos y matrices de información, yo creo que la mejor manera de hacer todo eso está en crear y proponer nuestros propios materiales. Es lo que nos falta. Sobre el tema seguiremos debatiendo durante esta semana en Contrapunteo. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Gracias al colega Daniel González Cabello por este segundo trabajo que da continuidad al debate que iniciamos este 26 de julio sobre la importancia del conocimiento y la enseñanza de la historia en nuestro país. Mañana compartiremos algunos mensajes recibidos a través de nuestras direcciones electrónicas y como siempre le digo, usted puede participar de este intercambio si nos escribe a contrapunteonc@cubarte.cul.so o si nos deja un comentario en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y de los vínculos del arte y la historia hablamos al cierre de este noticiero. En la entrega de este martes de nuestra serie El Tesoro nos acercamos a la obra de uno de nuestros más destacados artistas, Raúl Martínez. En el Museo Nacional de Bellas Artes se atesora una importante colección de piezas suyas que evocan episodios y figuras de nuestro devenir. Nacido en 1927 en Ciego de Ávila y fallecido en La Habana en 1995, Raúl Martínez fue uno de los más prolíficos artistas cubanos del pasado siglo. Pintor, dibujante, grabador, fotógrafo y diseñador gráfico, su obra transitó por varias etapas perfectamente identificables. El Museo Nacional de Bellas Artes atesora una importante colección de ese acervo. Raúl es de los artistas que se suma desde su obra y desde su participación personal a la épica de la revolución,
con un sentido de compromiso extraordinario hasta el final de su vida. Era un artista que venía ya con un reconocimiento tanto en Cuba como fuera de Cuba, particularmente en los Estados Unidos, desde la década del 50, como líder y animador de la abstracción. Al triunfo de la revolución, paulatinamente Raúl piensa que tiene que buscar nuevas maneras de expresión en un momento determinado de la revolución, aun cuando en los primeros 4 años él se afianzaba al discurso de la abstracción, pero sin declararlo, sin anotarlo públicamente, sí fue entendiendo, así lo dijo posteriormente, fue entendiendo de que debía buscar un nuevo lenguaje, un nuevo discurso. En el año 64 se hace en Galería de La Habana la exposición Homenajes, donde el verdadero protagonista es la historia. Y la crítica de arte entendió muy rápido que un fenómeno muy grande y muy avasallador estaba ocurriendo en la plástica cubana del momento. Raúl rinde homenaje a sucesos históricos presentes y pretéritos, muchos de ellos del pretérito inmediato o del inmediato, porque ahí está 26 de julio, su gran homenaje al asalto al cuartel Moncada, pero también está Playa Girón. Hay cierta lectura, cierta permanencia de la abstracción en su obra, pero ya hay un tránsito hacia el expresionismo y algunos visos hacia la nueva figuración, de modo que ya en la serie homenaje Raúl avisora su tránsito hacia el pop. Y en el 66, 65, 66 comienza pues a pintar los héroes, a hacer las obras monumentales que todos conocemos, que son las representaciones de héroes, de mártires y líderes que se destacan durante el proceso revolucionario. Y en ese repertorio vas a encontrar la imagen de Martí interpretada desde muchas perspectivas. El pop, como a nadie, le sirvió a Raúl para dejar la memoria de la historia del momento, pero no solamente, lo interesante en él fue que no solamente reflejó a los héroes, no solamente reflejó a los dirigentes actuantes, sino que reafirmó la historia de la patria, reafirmó el pensamiento de Martí y puso al pueblo, inmortalizó al pueblo, a las grandes campañas del momento, la fundación de los CDR, las movilizaciones en torno a la Plaza de la Revolución, en torno a los líderes y a los dirigentes en cada lugar de Cuba, y supo inmortalizarlo, pero desde el discurso actual del arte contemporáneo. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la dedicatoria a Cuba de las jornadas del Festival Cervantino de Guanajuato, México, a celebrarse en el mes de octubre. Recordamos a la profesora, ensayista y crítico de arte cubana Adelaida de Juan en el aniversario 90 de su nacimiento y destacamos la favorable acogida de las nuevas resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial para la remuneración de autores. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir otras informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.